Bienvenidos una vez más a mi canal, su fuente número 1 de dramas, secretos y por supuesto, historias de amor que nos roban el aliento. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos de cabeza, como buzos en busca de perlas, en un romance que ha encendido las pantallas y los corazones de millones. Serkan y Özge. Sí, esos dos, los protagonistas de la telenovela que nos tiene a todos pegados al televisor, con las palomitas a medio comer y el mundo exterior olvidado. Pero no nos vamos a quedar en lo que vemos en la pantalla, no. Hoy vamos a desentrañar la historia secreta, los rumores más jugosos, los chismes más picantes y por supuesto, las verdades detrás de Serkan y Özge. Una historia que, les aseguro, los va a impactar. Agárrense de sus asientos que esto empieza. Antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de secretos, quiero pedirles un favorcito, un acto de amor de chismoso a chismoso. Si son nuevos por aquí y les gusta el chisme jugoso, las historias de amor apasionadas que te hacen suspirar, y todo lo que se cuece detrás de las cámaras, donde la verdadera magia sucede, suscríbanse al canal. No se van a arrepentir, porque cada semana les traigo lo mejor del mundo del espectáculo, las primicias más calientes y los secretos mejor guardados. Activen la campanita para no perderse nada. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Son lo máximo. Sin ustedes, este canal no sería nada. Son mi gasolina, mi inspiración y mi razón de ser. Ahora sí, empecemos. Que suenen los tambores y se levante el telón. Serkan y Özge. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas, como un eco en un valle. Dos actores que han logrado una química en pantalla que traspasa la televisión, que se siente en el aire, que te hace preguntarte si lo que estás viendo es actuación o la más pura realidad. Pero, ¿qué hay detrás de esa química? ¿Es solo actuación, fruto de un talento indiscutible, o hay algo más, algo que no vemos, algo que se esconde detrás de las cámaras y las luces? Los rumores, como siempre, no se han hecho esperar. Desde el principio, desde el momento en que fueron elegidos para protagonizar la telenovela, la gente empezó a especular, a tejer teorías, a imaginar escenarios. Se ven bien juntos, decían algunos, con un dejo de envidia en la voz. Hay algo más que amistad, aseguraban otros, con la certeza de quien cree haber descubierto la pólvora. Y claro, las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías conspirativas, y hasta montajes de fotos que los mostraban juntos fuera del set, en situaciones comprometedoras. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Dónde está la verdad en medio de tanta especulación? Bueno, vamos a analizarlo con lupa, como detectives buscando pistas en la escena del crimen. Primero, la química en pantalla es innegable. Es un hecho irrefutable como la ley de la gravedad. La forma en que se miran, con esos ojos que lo dicen todo sin necesidad de palabras. La forma en que interactúan con esa complicidad que parece venir de otra vida. La forma en que se complementan, como dos piezas de un rompecabezas que encajan a la perfección. Es magia pura. Es arte en estado puro. Y eso no es fácil de lograr. Requiere talento, profesionalismo y sobre todo, una conexión especial, algo que va más allá de lo puramente laboral. Serkan y Özge han demostrado tener todo eso y más. Han logrado crear personajes creíbles, entrañables y sobre todo, irresistibles. Y eso, mis amigos, es un gran mérito, una muestra de su talento y su dedicación. Pero, ¿es suficiente con la química en pantalla para afirmar que hay un romance? No, claro que no. Sería muy simplista, como creer que todos los políticos son honestos. Sin embargo, hay otros indicios que nos hacen pensar que podría haber algo más, pequeñas señales que apuntan en esa dirección. Por ejemplo, las entrevistas. Si prestamos atención a lo que dicen en las entrevistas, si leemos entre líneas, podemos encontrar pequeñas pistas, detalles sutiles que nos revelan algo más de su relación. Han hablado el uno del otro con mucho cariño, con admiración y con respeto. Han resaltado sus cualidades profesionales y personales, elogiando su talento, su dedicación y su buen corazón. Y han dejado entrever que tienen una gran complicidad, que se entienden con solo una mirada, que comparten el mismo sentido del humor. Además, hay que tener en cuenta el tiempo que pasan juntos. Filman durante largas horas, a veces incluso de madrugada, conviven a diario, comparten comidas, risas y experiencias intensas. Eso crea lazos, genera confianza y puede dar lugar a sentimientos más profundos. No es lo mismo trabajar con alguien de forma esporádica que compartir la rutina diaria durante meses.
Y en el caso de Serkan y Ozge la convivencia ha sido constante y prolongada, lo que ha permitido que se conozcan a fondo, que se vean en sus mejores y peores momentos, y que desarrollen una conexión especial. Pero claro, no todos son rosas. En la vida, como en las telenovelas, siempre hay obstáculos, villanos y giros inesperados. También hay que tener en cuenta la presión mediática. Ser protagonistas de una telenovela exitosa, que ha batido récords de audiencia y ha conquistado corazones en todo el mundo, los ha puesto en el centro de atención. Sus vidas privadas se han convertido en objeto de interés público y están constantemente expuestos a rumores, especulaciones y críticas. Y eso puede ser muy difícil de manejar. Sobre todo si hay sentimientos involucrados. Quizás por eso han preferido mantener su relación en secreto, lejos de los focos y de la prensa, protegiendo su intimidad y evitando alimentar el circo mediático. Y aquí es donde entramos en el terreno de lo desconocido, en la zona gris donde la verdad se mezcla con la especulación. Porque, ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan? ¿Qué pasa cuando dejan de interpretar a sus personajes? ¿Siguen siendo Serkan y Ozge o se convierten en otras personas, con otras vidas y otros amores? Nadie lo sabe con certeza. Pero hay quienes afirman haberlos visto juntos fuera del set, en actitud cariñosa y cómplice, compartiendo una cena romántica o dando un paseo por la playa al atardecer. Hay quienes dicen haberlos escuchado hablar de su relación con un tono más íntimo y personal, revelando detalles sobre sus sentimientos y sus planes para el futuro. Y hay quienes aseguran que son la pareja del momento, la nueva sensación de la farándula, la pareja que todos quieren ver junta y feliz para siempre. Pero como les decía, todo esto son solo rumores, chismes de pasillo, habladurías sin fundamento. No hay nada confirmado. Ni Serkan ni Ozge han hablado públicamente de su relación. Han preferido mantener el silencio y dejar que la gente especule, alimentando así el misterio y la curiosidad. Y eso, mis amigos, solo alimenta el misterio, nos hace preguntarnos qué hay de cierto en todo esto y nos mantiene enganchados a su historia, esperando una confirmación que quizás nunca llegue. Ahora pongámonos un poco más analíticos, como si fuéramos detectives privados investigando un caso de infidelidad. ¿Por qué sería lógico que Serkan y Ozge estuvieran juntos? Bueno, en primer lugar, porque tienen mucho en común. Ambos son jóvenes, talentosos, exitosos y apasionados por su trabajo. Ambos han luchado por alcanzar sus sueños y saben lo que es el esfuerzo y la dedicación. Además, ambos tienen un sentido del humor similar y disfrutan de la compañía del otro. Y sobre todo, ambos se admiran y se respetan. En segundo lugar, porque la química que tienen en pantalla es real. No es solo actuación, un truco de magia para engañar al público. Se nota que se gustan, que se divierten y que se sienten cómodos el uno con el otro. Y eso es fundamental para que una relación funcione. La conexión emocional es la base de cualquier romance duradero. Y en tercer lugar, porque la vida es corta y hay que arriesgarse. Si Serkan y Ozge sienten algo el uno por el otro, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué dejar que el miedo al que dirán o a la presión mediática les impida ser felices? La vida está llena de oportunidades y hay que saber aprovecharlas. Pero claro, también hay obstáculos. La fama, la distancia, los compromisos profesionales. Son muchos los factores que pueden complicar una relación. Y Serkan y Ozge no son ajenos a estos desafíos. Pero si de verdad se quieren, podrán superarlos. El amor verdadero todo lo puede. Y ahora, la pregunta del millón, ¿están o no están juntos? La respuesta, mis amigos, la tienen ellos. Nosotros solo podemos especular, teorizar y soñar. Pero al final, lo que importa es que sean felices. Que encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Que sigan brillando en sus carreras y que nos sigan regalando momentos mágicos en la pantalla. Lo que sí podemos afirmar es que la historia de Serkan y Ozge nos ha impactado. Nos ha hecho creer en el amor, nos ha emocionado con sus personajes y nos ha mantenido en vilo con sus secretos. Y eso, en el mundo del espectáculo, es un gran logro. Han logrado crear una conexión con el público que va más allá de la pantalla. Nos han hecho sentir parte de su historia y nos han invitado a soñar con un final feliz. Y hablando de finales felices, ¿creen que Serkan y Ozge tendrán el suyo? ¿Creen que algún día confesarán su amor y vivirán felices para siempre? Déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Son team Serkan y Ozge o creen que son solo buenos amigos?
¿Cuál es su momento favorito de la telenovela? Los leo. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones sobre Serkan y Özge. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo desmenuzando esta historia. Recuerden que todo lo que hemos dicho son solo rumores y teorías, pero la verdad, como siempre, está en manos de los protagonistas. Hemos explorado la innegable química en pantalla, los sutiles indicios en las entrevistas, y la presión mediática que rodea su relación, dejando la puerta abierta a la posibilidad de un romance secreto. Muchísimas gracias por ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad de chismosos adorables. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y sobre todo, déjenme sus comentarios. Quiero saber qué opinan ustedes sobre Serkan y Özge. ¿Creen que hay algo más que amistad entre ellos? ¿Cuál es su escena favorita de la telenovela? Quiero saberlo todo. Y ahora sí, me despido. Pero no se preocupen, porque pronto volveré con más dramas, secretos y chismes jugosos. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es una telenovela. A disfrutarla. Denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero.